¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la crisis de seguridad en Ecuador con otro notable invitado, Roberto Marchán, antropólogo directamente desde Quito. Roberto Marchán, una cálida bienvenida al programa. Saludos, Jorge, y un saludo para todas las personas que nos escuchan. Roberto, el presidente Daniel Noboa de Ecuador ha reconocido públicamente que hay una crisis de seguridad en Ecuador. Lleva casi 20 meses en la presidencia. ¿Qué pasa que no arregla la crisis? Bueno, como tú sabes o como se sabe dentro de las ciencias sociales, el problema de una crisis de seguridad tiene varios componentes o varias causas, es decir, es multicausal. Entre esas causas puede haber múltiples y el problema de la violencia aquí en el Ecuador también tiene esas características, pero cuando se hace un análisis de varios países y de varios sitios donde hay violencia, se puede establecer al menos tres elementos principales que son comunes a todos estos ámbitos de violencia. El primero es la desigualdad social, el segundo es la falta de empleo y el tercero es la falta de instituciones fuertes dentro de un Estado. Y esas características son características que están presentes dentro de la realidad ecuatoriana. Sobre todo la desinstitucionalización del Estado, que ha sido un proceso que se viene llevando a cabo desde el gobierno de Lenín Moreno en el año 2017, bajo el pretexto de que el Estado ecuatoriano es un Estado demasiado grande, un Estado obeso, entre comillas, se ha producido un proceso de desinstitucionalización donde se ha ido limitando las capacidades del Estado en diversas áreas. Y el enfoque que han tenido los gobiernos hasta el día de hoy, tanto el gobierno de Lenín Moreno como el gobierno de Guillermo Lasso y ahora el gobierno de Daniel Noboa, que ya lleva un año, 2 meses, o 2 años, 2 meses, perdón, es el de continuar en ese proceso de desinstitucionalización y solamente enfocarse en entender el crimen, la situación de violencia solo desde una perspectiva securitista, es decir, la declaración de guerra, la declaración de terrorismo, le ha servido desde múltiples ámbitos del gobierno para obtener conquistas de tipo político, más no para atacar realmente las bases estructurales sobre las que se maneja el tema de la violencia que existe en el país. Es decir, que mientras eso no ocurra, mientras no se ataque directamente a la falta de empleo, a la desigualdad social, y más bien se abona en el sentido en el que estamos caminando, el problema de la violencia en el país no va a descender. Muy probablemente se va a establecer y se va a volver endémico, y eso es lo que estamos viendo que ocurre en el país. Si tú revisas, por ejemplo, las cifras de los últimos años, el 2023 fue el año más crítico en el ámbito de seguridad, con alrededor de 46 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Antes nosotros en el 2000, en el tiempo de Rafael Correa, llegamos a tener 5 asesinatos por cada 100.000 habitantes, a 46. En el año 2024 hubo una pequeña disminución, alrededor de 38 asesinatos por cada 10.000 habitantes, pero ahora estamos teniendo un repunte que probablemente nos convierta este año 2025 en el año más grave en cuanto a asesinatos y a estadísticas de asesinatos en la historia del Ecuador. Entonces, Roberto, para poner en perspectiva a una audiencia que nos ve fuera del Ecuador, acá estamos hablando de un país en donde antes del 2007 hubo 10 presidentes en 10 años. Llega el presidente Rafael Correa, gobierna el Ecuador durante una década, estamos hablando de 2007 al 2017, bajo un gobierno progresista en donde justamente se refuerza la presencia de instituciones del Estado que luchan justamente contra lo que tiene que ver la inseguridad, ya sea a todos los niveles. Y logra, como tú dices muy bien, en esa lucha institucional, de pasar a ser el segundo país más seguro de América Latina con 5 crímenes o asesinatos cada 100.000 habitantes. Hoy, cuando deja la presidencia en el 2017, vienen 3 presidentes, incluido este, es decir, Daniel Noboa, que pasan a ser neoliberales. Como dices tú muy bien, desarticulan completamente
todo lo que se había hecho por el progresismo de Correa y se multiplica prácticamente por 10 el número de asesinatos. Quiero traer a tu atención lo que se escribe en cuanto a esta situación. Dice, es decir, los analistas, las evidencias disponibles confirman que el crimen organizado se ha infiltrado en las fuerzas de seguridad y otras instituciones estatales del Ecuador. Y esto ya viene sucediendo desde el primer gobierno que sucedió, que siguió justamente al progresista de Correa. Quiere decir que acá no es un tema de combatir con fuerzas de seguridad el crimen, sino el crimen ya está adentro de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo lo ves tú? Sí, Jorge, una de las cosas que suele ocurrir en estas circunstancias es que el crimen va introduciéndose en todos los organismos del Estado. Y más cuando las instituciones del Estado, me refiero por ejemplo a la justicia, que es probablemente una de las que está más infiltrada, las fuerzas de seguridad, empezando por la policía y ahora también con las Fuerzas Armadas, son un objetivo porque esto les produce las herramientas necesarias para seguir articulándose dentro del Estado Entonces, y por supuesto también en la política. Una de las cosas que llama la atención, Jorge, es que el centro de gravedad, si es que pensamos desde esa perspectiva de centros de gravedad para atacar el crimen organizado, no necesariamente es en las cabezas de las bandas que ocurren acá, porque lo que está ocurriendo en el país es que se desarticula o se apresa a alguien, a un cabecilla de alguna banda, inmediatamente estas bandas se fracturan y se producen múltiples bandas alrededor. ¿Por qué? Porque los centros de gravedad no necesariamente son las cabezas de estos grupos de crimen organizado. El centro de gravedad del crimen organizado, no solamente en el Ecuador, no solamente en Latinoamérica a nivel regional, sino en el mundo, es las estructuras financieras. Pero las estructuras financieras están íntimamente interrelacionadas con los ámbitos de poder político y de poder económico en nuestros países. Y eso es lo que no se ataca. Por ejemplo, si tú piensas y analizas, por ejemplo, la dinámica geopolítica de las drogas, ha habido cambios sustanciales también en los últimos años. En el pasado, la gran mayoría de la droga que se produce en Colombia, es decir, la cocaína y se produce en Perú, se iba hacia Estados Unidos. Hoy hay una diferenciación en ese sentido porque una buena parte, ya casi la mayoría de la droga que se produce en estos dos países no se va a Estados Unidos, sino que se va hacia Asia y hacia Europa. Y para irse hacia Asia y hacia Europa necesita otro tipo de cadena logística que generalmente está relacionada a los puertos. Y el Ecuador tiene al menos 5 puertos importantes en su zona pacífica, pero esos puertos no son tratados desde la perspectiva de seguridad como deberían ser tratados. Es decir, llama la atención que durante todos estos años, desde el 2017 hasta el momento en que ha habido este incremento, por ejemplo, de las exportaciones de droga hacia Europa, hacia Asia, ninguno de los puertos ha sido intervenido, sino que siguen trabajando en las mismas condiciones iniciales. Se ha hablado algo de implementar ciertos sistemas tecnológicos, pero tampoco eso ha dado el resultado que se esperaba. Entonces, déjame interrumpirte allí también, Roberto, para poner información a una audiencia que nos ve fuera del Ecuador. Acá estamos hablando de un presidente que es el hijo del hombre más rico del país. Estamos hablando de Daniel Noboa. El presidente es miembro de un grupo económico. El grupo Noboa es un grupo exportador de bananas. Cuando tú vives en Europa, con cierta regularidad aparecen noticias que llegan cargamentos de bananas con cocaína a Europa, adentro de los cargamentos de bananas. La empresa de Noboa, el grupo Noboa, controla desde la fabricación de las cajas o de los cartones donde se embalan las bananas, controla la producción de bananas, controla la distribución de bananas. Según la información, controla los puertos de las bananas, de donde salen las bananas, y controla las flotas navales marítimas donde se exportan las bananas. Supuestamente viene la gran pregunta y es, ¿cómo es que esas fuerzas de seguridad no controlan los puertos que controlan el grupo Noboa y cómo en Ecuador, por arte de magia, no se escarba
para tratar de determinar si el grupo Noboa, que pasa a ser la familia más poderosa del Ecuador, del cual el hijo es el presidente, está metido en el tema del narcotráfico y por tanto infiltrado en las estructuras del Estado, incluyendo el Poder Judicial. Precisamente eso es lo que te trataba de indicar, Jorge. El tema, como tú bien lo dices, el Grupo Noboa en este caso controla toda la cadena logística de la exportación de banano. Y hay que recordar que también la exportación de banano facilita la contaminación con droga porque se produce en grandes volúmenes, son exportaciones de grandes volúmenes. A diferencia de otro tipo de exportaciones cuyos volúmenes son inferiores, en el banano es de gran volumen y sobre todo como ser una fruta perecible también tiene que ser rápidamente exportada, es decir, tiene un movimiento más rápido, lo que implica también menos tiempo para realizar inspecciones y controles. Pero lo que llama la atención precisamente es eso, cómo es que no se toma y no se presta atención a esta cadena logística que sabemos que ocurre, a los puertos que sabemos que es desde donde sale la droga. ¿Por qué el Ecuador se ha convertido en el máximo o uno de los grandes exportadores de la droga en este momento hacia Asia y hacia Europa? Es porque en Colombia, que es el mayor productor, tiene un solo puerto, mientras que el Ecuador tiene 5 o 6 puertos que pueden ser utilizados para todo este tipo y una gran exportación de grandes volúmenes de banano. Entonces es el medio más adecuado para esto. La pregunta está ahí. Y la otra pregunta, que es el centro de gravedad también, es el tema económico, porque el dinero que ingresa se lava en alguna parte y ese sitio donde se lava no es simplemente en el ámbito comercial común de la gente, sino es en los grandes bancos. Y se supone que los grandes bancos tienen que reportar todos movimientos inusuales y esos movimientos inusuales casi no existen aparentemente en el país. Entonces, mientras esto ocurre detrás, mientras el asunto de los puertos no se controla, mientras el asunto del manejo del dinero no se controla, por otra parte, sí vemos un gran despliegue policial y un gran despliegue militar bajo la retórica de una guerra y la retórica del terrorismo, que logran dos objetivos generalmente cuando se estudia estos casos, Jorge. El primero es que la retórica de la guerra logra desarticular a la cohesión social porque la gente tiene miedo. Y cuando la gente tiene miedo, de alguna manera se paraliza, de alguna manera deja de reflexionar y solo actúa en función del miedo. Y cuando tú le hablas y creas un enemigo y le llamas terrorista a ese enemigo y militarizas el tema de la seguridad, lo que también estás provocando es que la gente asustada y con miedo se acerque a un gobierno que supuestamente está combatiendo a ese enemigo común. Es decir, la retórica de la guerra también le sirve a este gobierno y les ha servido a los dos últimos gobiernos también para mantener a la protesta social, a la cohesión social disminuida para poder hacer las cosas que ellos pretenden hacer. De hecho, están pasando varias leyes en los últimos tiempos, desde que inició el segundo mandato de Daniel Noboa en mayo, han pasado ya al menos 3 leyes que son abiertamente inconstitucionales y que lo único que pretenden es crear un ambiente de represión y de autoritarismo, es decir, el país marcha hacia un ambiente de mayor autoritarismo donde las personas no puedan expresarse y donde se ataque también el disentimiento social. Roberto, antes de irnos a la pausa, una aclaración. Hablabas tú de lavado de dinero. En Ecuador, la moneda es el dólar, lo que facilita aún más lavar el dinero que puede llegar de otras transacciones que tienen que ver con el narcotráfico, el lavado de cocaína, etcétera, etcétera. Es mucho más fácil el lavado a través de dólares que a través de monedas locales. Te invito a hacer una pausa. Como te decía, estamos hablando con Roberto Marchán directamente desde Ecuador. El tema es la crisis de seguridad que incluso admite el propio presidente Daniel Noboa. Y en definitiva, estamos hablando con una persona que conoce a fondo este tema, como es Roberto Marchán, antropólogo y coronel retirado de la Fuerza Aérea del Ecuador. Ya regresamos.
Continuamos hablando con Roberto Marchán directamente desde Quito. Estamos hablando sobre la crisis de seguridad en Ecuador. Roberto, antropólogo y ex o coronel retirado de la Fuerza Aérea del Ecuador. Roberto, ¿cómo ves tú posibles soluciones, posibles recomendaciones para tratar de ser más eficiente o más efectivo en este combate a la crisis de seguridad? Como te decía al inicio, Jorge, yo no veo una salida a la situación de inseguridad que vive el país, a la situación de violencia, si no se atacan los temas estructurales que afectan al Ecuador. El primero, como te decía, es el de la desigualdad social. El país se está volviendo cada vez un país más desigual, donde la gente que tiene acumula cada vez más beneficios para sí mismo y la gente que menos tiene se empobrece cada vez más. Si tú circulas ahora por las calles de todas nuestras ciudades, vas a ver casi en todas las esquinas la gente tratando de ganarse la vida, algo que hace pocos años no se veía, o al menos no se veía en esas circunstancias que estamos viendo ahora. El otro tema es la falta de empleo y lastimosamente ninguno de estos gobiernos bajo la dinámica neoliberal, bajo el dogma neoliberal del Estado obeso y todo lo demás, prácticamente se han salido del proceso económico del país, le han sacado al Estado el proceso económico del país, queriendo dejar que solamente el sector privado sea aquel que genera empleos y lo que existe es un empobrecimiento de la gente y cada vez una pérdida de mayores empleos. La mayor parte de la, de la gente del país, de la población económicamente activa, está subempleada, un eufemismo que se utiliza aquí para evitar hablar de desempleo. Y el subempleo es un desempleo camuflado prácticamente. Más del 60% de la población está en una situación de subempleo. Entonces, mientras eso no se ataque, mientras eso no se mejore y no se mejoren las instituciones del Estado, es decir, empezando por la justicia, que para todas luces está fuertemente infiltrada por el narcotráfico, no se mejore las instituciones de seguridad, la Policía Nacional, que es una institución grande, pero con asimismo que acumula un enorme poder y que también está infiltrada de alguna manera por el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas que requieren una reingeniería institucional, no de ahora, sino desde el año 98, cuando se terminó los conflictos territoriales con el Perú, que era el paradigma que mantenía la estructura de las Fuerzas Armadas. Mientras todas estas cosas no se cambien, mientras no haya más inversión del Estado, mientras no haya un Estado fuerte, lastimosamente las circunstancias que vivimos no van a cambiar y probablemente se van a empeorar. El problema que tenemos es que ¿por qué la población del país no se da cuenta de estas circunstancias y sigue todavía votando? Tú sabes que hace poco votamos nuevamente, se reeligió Daniel Noboa con su proyecto sin ningún tipo de acierto en su primera parte del gobierno. Sin embargo, fue votado y sin embargo se le dio una nueva oportunidad de 4 años. Si es que eso no se revierte, como te había dicho, lastimosamente el país va a seguir de mal en peor. Yo soy en ese sentido de alguna manera pesimista. La única opción es que la gente, la población, de alguna manera tome conciencia de la realidad y busque otro tipo de salidas que podamos gestionar en conjunto. Otra de las cosas que también nos están afectando mucho es y también viene de la mano del neoliberalismo mundial que está padeciendo toda la humanidad prácticamente, es el hecho de el hiperindividualismo que se ha establecido en el país y que de alguna manera se agravó con la pandemia, donde las personas prácticamente se han dedicado a salvarse a sí mismas, donde si las estructuras sociales, la cohesión social se ha ido perdiendo y ese es un grave problema que tenemos también acá en el Ecuador. Tú mencionabas que cómo la gente no se da cuenta y vuelva a votar por este señor, el hombre del hijo más rico, el hijo del hombre más rico del Ecuador. Bien, para una audiencia que nos ve fuera del Ecuador. Acá estamos hablando de una década que le llaman ganada, es decir, y como el presidente era Correa, le han llamado correísmo a ese movimiento. Ese movimiento que durante los últimos tres presidentes ha enfrentado este neoliberalismo, ha sido ensuciado, enlodado, tildado de todos los males del siglo, pero fundamentalmente que es un gobierno corrupto. Entonces, el tema es
no podemos votar por un gobierno corrupto pese a que la calidad de vida ha mejorado como nunca en esos 10 años. Y entonces tenemos que seguir con este neoliberalismo que son realmente los que luchan contra los corruptos. Entonces, lo que hace, como tú decías muy bien, esta infiltración de el crimen organizado infiltrado hasta en la justicia, es lanzar una persecución, pero a ultranza contra todo el correísmo. Tanto es así que el presidente Correa tiene que estar viviendo en Bélgica. Estamos también, Jorge Glass, vicepresidente, encarcelado pese a que había sido secuestrado de adentro de la Embajada de México en Quito cuando ya era asilado. Gran parte del correísmo tiene que estar fuera del país y sin embargo los medios hegemónicos al servicio justamente de este gobierno neoliberal venden que la solución, que como tú dices deja por lo menos a 7 de cada ecuatoriano sin empleo, que ha desmantelado la institución del Estado, que la calidad de vida ha vivido de manera sorpresivamente baja, que intenta traer mercenarios para luchar contra el crimen organizado, como lo anunció en los días anteriores a la elección, que hice una elección, y eso también es importante para la audiencia, Roberto, que haga una elección en donde hay consenso que fue un fraude colosal, como dice su rival Luisa González, y a pesar de todo, esto sigue como está, y sigue, como tú dices, con la posibilidad de que empeore. ¿Es grave la situación? Así es, Jorge. Alguien decía en este momento que este gobierno que tenemos es el gobierno más poderoso que ha habido en los últimos 30 años en el Ecuador. Y de alguna manera tiene razón, porque tiene cooptados a todas las instituciones del Estado que en teoría dentro del proceso democrático sirven de contrapesos al Poder Ejecutivo. Tiene cooptado a la Fiscalía, a la Justicia, a los poderes de nombramiento de autoridades de control del Estado, a la Contraloría, y está en camino de cooptar también a la Corte Constitucional, que probablemente es el último resquicio donde algo se puede hacer un contrapeso al gobierno. Pero además de eso, tiene cooptados desde hace mucho tiempo a todo el ámbito mediático del país, tanto televisión como prensa, que han sido los que fundamentalmente han construido la retórica de que tú hablabas para atacar al correísmo como tildándole de corruptos, tildándole de todos los males que vive el país, y han logrado su cometido a tal medida, en tal forma, que las personas, incluso muchas de las personas dentro de sus subjetividades, están convencidas de que la realidad triste que vive el país, tanto en el ámbito económico como en el ámbito social, como en el ámbito político, como en el ámbito de la violencia, no se deben a las malas acciones de los gobiernos últimos, sino se debe al gobierno que terminó hace más de una década su periodo y donde estuvimos muchísimo mejor. O sea, incluso se van en contra de la lógica racional del análisis de lo que ocurre. Pero lastimosamente los medios han sido muy eficaces en construir esa retórica y en construir esas verdades que están de igual manera, lastimosamente, dentro de la cabeza de muchas de las personas de nuestro país. Roberto Marchán, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, Jorge, y a las órdenes.